Después de ver este informe impresionante, me quedo con esta anécdota que me contaba de los chicos, ¿no? Que iban corriendo a abrazar a Belgrano. Sí, eso me pareció muy raro. En un momento me pasaba de ir caminando y cuando termina la exposición de todos los próceres que estaban ahí, un chico se acercó, un nenito, debe ser que tenía 9, 10 años, y lo abrazó, le dijo, hola Belgrano, y fue todo como risas generalizadas y me llevo con esa imagen de Educatec. Una hermosa actuación además. Y hablando de lo que implica la historia en la vida de los niños y en la vida de todas las personas, tenemos nuestro ADN científico donde conocemos la vida de nuestros investigadores. Exacto. Hoy elegimos el rubro de las ciencias sociales. Estamos con Facundo, que es doctor en ciencias sociales, es historiador y es investigador del CONICET. Nos está acompañando en la jornada de hoy para que conozcamos un poco qué es hacer historia, qué es investigar en las ciencias sociales. Bienvenido, Facundo. Buenas, muchas gracias por invitarme y por incluir la historia dentro de las ciencias. Bueno, mirá con la apertura que aparece, claro, ¿no? Aparecemos con próceres, digamos. Claro, los chicos emocionados de conocer a un prócer en vivo, digamos, en directo, ¿no? Y un poco hace esto la historia, ¿verdad? La historia argentina conmueve a los chicos. Y la verdad que, bueno, lo que ustedes mostraban, por un lado, el grupo Los Intérpretes, a quienes conocí en el marco de mi trabajo en la Casa Histórica. Tuve 5 años como jefe del área de investigación, ahora está Cecilia Guerra, que es excelente directora, y un equipo hermoso. Ellos trabajan muy bien y, como vos decías, Dani, cuando vos trabajás bien, sea el siglo XIX, que es el siglo de los patriotas un poco, ¿no? El siglo de los héroes, la heroína, Juana Zurduy y toda la cuestión, que acuérdate que también se explota mucho en Buenos Aires con el tema de Tecnópolis, o sea, el siglo XIX da para eso. Y el siglo XX también, por ahí quizás al acercarse más al presente, tenés otras características en la manera de abordarlo, pero en general la historia, si vos la trabajas bien, podés tener un público de gente de 60 años, podés tener un público de gente de 30 y podés tener un público de gente de 7 años si lo trabajas bien. Facu, te pregunto, ¿por qué te especializaste en la historia del siglo XIX de la República Argentina? Ay, a veces qué difícil, como dicen los literatos, no sé si uno los busca los temas o los temas los buscan a uno, ¿viste? La famosa cuestión. Para los que les gusta el psicoanálisis y todo, me llamo Facundo y está el libro de Sarmiento, ¿no? Para los que les gusta la magia, siempre uno tiene un amigo en el asado que le gusta la magia y todo eso, no es mi caso. Pero, mira, a mí me gustaba pensar un poco esto del origen de los países, cuáles eran las primeras... Yo primero en realidad empecé con lo que se conoce como la generación del 37 o generación romántica, justamente sí tiene que ver ahí Sarmiento. No es que me gustaban de por sí ellos, ¿no? Quería analizar quién eran los primeros intelectuales, por decirlo así. Es un viejo tema cuando yo tenía como 20 años. Y después lo fui como mutando, porque después decía, bueno, al final voy a estudiar 2 o 3 intelectuales, es una partecita de la sociedad. Y empecé a estudiar otras cosas, pero como que me quedé con... Fui cambiando de tema, pero me quedé con el siglo, digamos, ¿no? Con el siglo XIX, como me preguntaba Juan. De todas maneras, que es mi siglo, ¿no? Claramente, de hecho, a mí me buscan para ese siglo, por decirlo así. ¿Qué te apasiona así como historia del siglo XIX? Y mucho, mucho. Igual voy con un matiz, así somos de histéricos los historiadores y los científicos. El siglo XX a mí me gusta mucho, ¿no? El siglo XXI, yo doy clases también, a ver, qué sé yo, nazismo, un tema que... los totalitarismos, un tema que me conmociona mucho. Que aún hoy se sigue escribiendo. Claro, ¿cómo va? Deja de escribir de eso y no es un tema de mi experticia, en el sentido que yo no hice mi tesis doctoral sobre el tema de los genocidios, del nazismo, o de lo que pasó en Alemania, digamos, de la década del 30, pero me parece un tema de súper relevancia. No todas las cosas que yo, digamos, muchas cosas que yo leo que considero importantes, yo no me considero formado para estudiarlas. Y ahí voy a tu pregunta, Dani. Mira, el siglo XIX, ¿sabes qué me gusta? Me gusta mucho la precariedad. Me gusta mucho que sea un siglo, un poco lo que ustedes, vos decías, Juan, de los intérpretes o que ellos evocan teatralmente. Me gusta que sea un siglo de carretas, de donde no hay, bueno, ni hablar de celular e internet, pero a la vez no hay ni los elementos más rudimentarios del mundo moderno, no hay. Son sociedades muy chiquitas, muy minoritarias, muy desiguales. Depende de dónde te paré en el siglo XIX, porque también 100 años es mucho. Pero un siglo donde mantiene la esclavitud en gran parte del siglo. No pensemos solo en Argentina, ¿no? En Brasil y Cuba se mantuvo casi todo ese siglo la esclavitud, o sea, la esclavitud jurídicamente y todo. Entonces, un siglo que al ser muy distinto, me gusta esta cuestión de la historia que vos necesitas viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo, claro. Claro, viajás obviamente mentalmente, no tenemos la máquina de volver al futuro, si no sería más fácil, o quizá perdería encanto, no sé. Pero viajamos a través de una serie de métodos, ¿no? Los documentos, las fuentes, después podemos insistir un poco más en eso, pero uno viaja analíticamente, mentalmente, lo hace viajar a los demás, a los alumnos, a quien fuera. Y cuando vos viajas a un lugar tan distante como el siglo XIX, vos decís, che, ¿de verdad se movían en carreta? ¿O de verdad los diputados han tenido que estar 2 meses para venir a juntarse con la PRI y todo? Y eso me conmueve, ¿no? Me conmueve de esa época. ¿Y los próceres, cuál es el que más con el que te sentís identificado por ahí, ¿no? O el que más te gusta? Famoso prócer favorito. Mirá, creo que voy por Belgrano, ¿no? La clásica, nosotros tenemos como 2 grandes padres de la patria. Voy con el tema de las paternidades, después si querés vamos a lo maternal.
porque digamos creció mucho la historia se transformó mucho con el género, con el Claro, estudio. porque parecía que las mujeres no existían antes, ¿no? Recién ahora estamos viendo que había mujeres y que eran protagonistas. Juana Zurduy, toda la historia. Digamos, yo si fuese por favorito Belgrano, de todas maneras trato de entender época y no solo líderes. O sea, cuando vos estudias cualquier periodo, sea alguien grandioso como Belgrano, sea alguien nefasto como Hitler, vos tenés que entender el porqué de las sociedades, por qué alguien sigue a alguien, ¿entendés? Claro. Y ahí te encontrás con que la sociedad no la va a explicar, digamos, al ejército auxiliar del Perú, o a la batalla de Huaki o lo que fuera, no lo va a explicar solo por Belgrano. De hecho, Belgrano ganaba, perdía, y vos tenés que entender qué le pasaba a los esclavos, qué le pasaba a la población, qué le pasaba a la mujer. La historia siempre es colectiva, grupal. Eso no quita que hay grandes héroes y heroínas, y sí me gustan. Soy bastante belgraniano. Facu, te quiero preguntar. Sí. Recién mencionaste la máquina del tiempo. Sí. Si tuvieras la máquina del tiempo y podés volver al siglo XIX, ¿a cuál de los próceres te gustaría entrevistar mano a mano para profundizar tus investigaciones y por qué? Ah, qué buena esa pregunta, no me la han hecho en la vida, así que te agradezco, Juan, es buena. Periodista, amigo mío. Es buena, che, es buena. Ah, mirá, tanto para elegir, che, y qué difícil a veces. Mirá, si nos ponemos tucumano, que siempre está piola ponerse tucumano, uno lo quiere a su provincia, tenemos tal vez el pensador más importante de todo el siglo XIX, estoy pensando en Alberdi. O sea, a lo mejor te encontrás con él a tomar una cerveza en Antares, ya que estamos... No me juego con la ficción, entonces... Digo, y a lo mejor, y no siempre uno va a estar de acuerdo con Alberdi, pero a lo mejor tenés un tete a tete, un mano a mano con Alberdi, lo traes acá, primero creo que se va a impresionar de cómo ha crecido la avenida Perón y qué sé yo. El tránsito va a enloquecer Y capaz que le convida un gin tonic con esta rosa de no sé qué, con esta pimienta, y de paso, bueno, que la demografía, la sociedad, cómo ve el mundo. Digo, ya que me propone eso, utópico pero interesante para pensar, creo que me lo traería Alberdi, pero creo que también me traería tranquilamente una Negra Sosa, un paso más reciente, tucumanizando un poco, y por qué una Lola Mora, digamos, la escultora más importante de toda Sudamérica. Y te quiero preguntar también, en el último tiempo hubo cierta reivindicación de parte de algunos sectores políticos de la figura de Julio Argentino Roca. Miguel Pichetto le hizo un homenaje a Roca hace 2 meses. Te quiero preguntar qué opinión te merece Julio Argentino Roca, que ocupa en los últimos 10 años su figura muy preponderante del siglo XIX. Mirá, es un presidente importante. A veces siempre es difícil esto de la valoración, bueno, más en la tele y a veces con pocos minutos, ¿no? Ya ves que uno da vuelta, el historiador siempre se cuida, pero no que se cuida porque te van a extraer una frase. Se cuida porque son procesos complejos, te lo trato de sintetizar. Roca fue muy importante en la unificación nacional, es decir, que este país tenga una moneda unificada, que tenga un territorio unificado, tiene mucho que ver con el proceso de Roca. Y después, bueno, uno desde el presente le cuestiona mucho, digamos, la cuestión del desierto, lo que en ese momento era el desierto. Y creo que tanto Roca como casi el 90% de los hombres y mujeres de la época no veían a los pueblos originarios como parte de la Argentina. Y eso hoy, desde la comodidad del sillón del presente, uno puede decir que es un problema, y de hecho yo sí lo lamento, ¿no? Que no hayan hecho algo distinto frente a una población que podía ser muy valiosa culturalmente. Yo eso, quizá la diferencia es que no se lo adjudico solo al billete, digamos, claro, de Roca, a la figura de él, sino que creo que es algo del pensamiento del siglo XIX. No tenían, pero ni por asomo, algo que pueda ser como integracionista o multicultural. Tenían una idea muy de civilización y barbarie, claro, ¿no? Pero creo que Roca, digamos, no por eso vamos a dejar de valorar la contribución de Julio Argentino Roca, como te digo, en el armado de un Estado-nación, una bandera, una moneda, un país unificado, bueno, resolver la cuestión de la capital federal, que Buenos Aires es la capital. Claro. Bien, ahora, hoy, 24 de septiembre, hoy sábado, sí, el aniversario o un nuevo aniversario de la batalla de Tucumán. ¿Qué es lo que es importante para nosotros recordar? Bueno, hablando de Belgrano, como me preguntabas, Dani, o sea, el 24 de septiembre es tal vez la batalla más importante de la historia argentina en muchos sentidos, y si vos querés que nos maticemos un poco más, una de las más importantes, lo explico brevemente, o sea, el ejército realista, el famoso de Pío Tristán, que también estudian los niños, venía avanzando, o sea, había arrasado, o sea, Belgrano había perdido, porque estos generales también pierden batalla, había perdido un Huaki, o sea, pierde y ahí asume él, digamos, pierde el ejército auxiliar de Perú, y Tucumán, ganando en esa batalla en el 24 de septiembre de 1812, cerca de la ciudad, incluso tomando parte de la ciudad de San Miguel de Tucumán y algunas partes afuera, logra pasar de vencido, digamos, a vencedor, ¿no? De perseguido a perseguidor, digamos. Empieza a perseguirlo a Pío Tristán para arriba, de hecho después se da en Salta otra muy importante en 1813. La batalla del 24 de septiembre de 1812 es la famosa desobediencia de Belgrano, que habrán escuchado muchas veces al Triunvirato de Buenos Aires, que también desde la comodidad de Buenos Aires decía, no, vos avanzaste a Buenos Aires, como diciendo, ya fue Tucumán, ya fue Salta. Y Belgrano encontró elementos, por eso la historia no es solo de los héroes, encontró elementos en ese gauchaje, en ese pueblo, hombres y mujeres de Tucumán y también de la región, ¿no? Porque eran jujeños, salteños,
y ese ejército auxiliar del Perú que estaba compuesto por gente de distintas procedencias, en realidad era una especie de gran monstruo con gente de distintos lugares, y Belgrano vio el ojo para una batalla que también se pudo haber perdido. La batalla era muy azarosa, chicos, langosta, que parece que es verdad, todo muy particular, pero lo cierto, y están los documentos, es que bueno, Belgrano le ganó a Pío Tristani, que el ejército del rey, el ejército que respondía a la causa española, tuvo que irse hacia arriba, y Belgrano se agrandó y empezó a perseguirlo, y en ese sentido es una batalla de 1812 que marca un momento, digamos, no va a tener, 1816 no va a tener declaración de independencia si no tenés esa batalla, si no tenés después lo de Salta, es decir, los van corriendo hacia arriba. Precursora de un montón de cosas. Antes de que se nos acabe el tiempo, Sí. Facundo, ¿en qué sentido la historia es ciencia? ¿Y qué sentís cuando dices, no, las humanísticas no son tan ciencia como las ciencias exactas, las ciencias naturales? Mira, las humanísticas o ciencias sociales trabajan con el ser humano en sociedad. Y eso es complejo, ¿no? Nosotros somos seres humanos que estudiamos otro ser humano, en el caso de la historia, en el pasado. La sociología, la antropología también estudian al ser humano, pero en otras características, ¿no? La filosofía, la geografía son como primas hermanas. La historia trabaja a las sociedades que están muertas. Somos un poco necrofílicos, ¿no? Estudiamos sociedades muertas, pero le damos vida. Es complejo, es difícil hacerlos hablar a estos muñecos muertos, ¿no? Estos muñecos, digamos, que todavía te muestran a través de sus huellas todo lo que han sentido, ¿no? Lo que han vivido, los que vos te pueden encariñar y los que te parecen nefastos. Es difícil ese arte de hacerlos vivir en un sentido de reconstrucción del pasado. Ahora, y yendo a tu pregunta, como vos tratás de ir con buenas armas, con buenas herramientas, y cualquiera que me conoce a mí, a cualquier colega va a ver que estamos en el archivo con guante, con barbijo, viendo fuentes, viendo documentos, viendo fotos antiguas, daguerrotipo, haciendo libros, haciendo conferencias, viajando por todos lados. Cuando vos encontrás, digamos, buscás un método, o sea, que un camino, te das cuenta que las ciencias tienen cosas parecidas, preguntas, hipótesis. Vos no decís cualquier disparate, Claro. Belgrano perdió porque se resbaló de una banana y cayó. No, vos armás causas y problemas en un sentido que no es solo una persona, no es un acontecimiento casual, sino que vos te haces preguntas. ¿Qué fue la esclavitud? ¿Por qué duró tanto? ¿Qué pasó en relación con otra región? ¿Qué fue el nazismo? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué buscaba la Alemania de entreguerra? Cuando vos te haces una pregunta bien hecha y vas a los documentos, que pueden ser sobre todo papeles viejos para dar una imagen, pero también un edificio es un documento o una bandera, y vos te vas de una manera auténtica y además no trabajás en soledad, sino que trabajás con equipos, con institutos, y compartís lo que haces, te das cuenta que por ahí no es distinto que un biólogo que se pregunta sobre los cambios climáticos, no es muy distinto que el que hace el actobacilo, y te haces preguntas e hipótesis y tenés un método científico. Claro. Y bueno, Facundo no solamente hace ciencia, Facundo Claro. tiene hijos, tiene una familia, le gusta viajar. No tenemos tanto tiempo, pero contanos aunque sea brevemente. Bien, bueno, yo, digamos, por un lado, como vos decías, digamos, uno es más que la experticia laboral de uno tiene distintas dimensiones y a veces eso se va uniendo porque, a ver, cuando yo hago viajes laborales trato o bien de invitarlo a mi familia, a mi mujer y mis 2 hijos y que se sumen a todo esto que tengo que hacer, que es ir a un archivo, ir a una conferencia, ir a una universidad, y si no se puede ir solo y cumplir lo que tengo que hacer. Y en ese interín estuve en universidades latinoamericanas, mucho, recientemente en Bolivia, estuve en universidades europeas. Y siempre lo que creo que se ha visto mucho en su programa, yo lo vi muchas veces y lo felicito, creo que la ciencia hecha en Argentina y en Tucumán, más allá de los problemas que tenemos, creo que es una ciencia de buena factura, de buena madera. Entonces, cuando yo fui a otras universidades, sea muy lejos, sea muy cerca, sea países con mucho dinero, sea países con no tanto dinero, pero con buenos recursos humanos, me di cuenta que la UNT, a quien le debo mucho y a quien le tengo mucho cariño y la defiendo, Claro. tiene muy buena madera, muy buena construcción. Entonces, viajé por muchos lados distintos, Polonia, México, Bolivia, Perú, no sé, Inglaterra, Francia, siempre desarrollando temas y me encontré con gente que se interesaba, que decía, ¿cómo el asunto de Juan Manuel de Rosas? O ¿cómo la cuestión de Belgrano? ¿Cómo eran los gauchos? ¿Cómo era la bandera? Y con el que vos podés intercambiar figuritas en un sentido científico, ¿no? Intercambiar un poco lo que vos haces. Y bueno, yo creo que en ese sentido los viajes, si vos podés hacerlo, si tenés financiamiento, si podés entrar en intercambios o en cuestiones que sí existen, hacen que la ciencia crezca, ¿no? No es que solo la hace Facundo Nani, la hacen distintos historiadores de distintos lugares y vos compartís conclusiones y también discutís. Por ahí uno te dice, mira, yo desde tal lugar y desde tal país encontré algo muy distinto y quiero que lo discutamos, no estoy tan de acuerdo, ¿no? O sea, a veces no estás de acuerdo o alguien te presenta una objeción y tenés que verlo de una manera científica. Bueno, a ver, veamos, revisemos. Claro. Nadie tiene la última palabra, digamos, ¿no? Bien. Bueno, Facundo, Sí. nos alegra mucho que nos hayas visitado. Aprendimos de historia, Muchísimo, aprendimos muchísimo. Para Sabemos- polemizar también, después otro día lo polemizamos. ¿Cómo no? Se puede. Bueno, aprendimos sobre la batalla de Tucumán, así que en esta Sí, fecha sí. especial y bueno, Justo. te agradecemos muchísimo. Gracias por la invitación. Bueno, no se vayan que ya volvemos con la última parte de Ventana a la Ciencia.
Bueno, es a punto de dictarse un taller para docentes universitarios sobre el manejo de los medios audiovisuales. Es un taller que utiliza como recurso la parte audiovisual para la enseñanza universitaria. Se va a dictar desde el 14 de octubre y hasta el 5 de noviembre con el apoyo de la UNT y de la CIDETEC, que es la Secretaría de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la provincia. Se invita a los docentes de la Universidad de Tucumán que estén interesados a realizar la inscripción enviando un mail a extensión@cine.unt.edu.ar y allí se pueden capacitar. Lo importante, una de las cosas más importantes es que además de adquirir herramientas para el manejo audiovisual, para que los docentes puedan dejar sus contenidos accesibles, esta capacitación es gratuita, así que pueden aprovecharla, buscar información en CIDETEC o en la Escuela de Cine y ahí pueden proceder. En la Escuela de Cine donde tanta gente talentosa ha salido y ha pisado por ahí. Sí, seguramente muchos de los equipos técnicos de Canal 10 vienen de allí. Bueno, nosotros ya estamos... Se terminó rápido, Dani. Sí. Antes quiero agradecer, pasar estos avisos parroquiales, así que quiero agradecer a Tucumán Republic por las prendas que estoy vistiendo en la jornada de hoy, este jean, el saquito y esta remerita de Morley, y a Pure Peluquería, que cuida mi pelo y mis manos. Ahora sí, nos vamos a despedir de ustedes dedicándoles la frase que contamos siempre, ¿no? Que lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Esta frase de Albert Einstein que lo que busca es cultivar la curiosidad en nosotros y que a eso apuntamos en este programa, ¿no? Y en el próximo sábado seguramente vamos a tener muchas más preguntas, muchos más informes. Nos queda siempre mucho material, porque en este programa, Dani, siempre estamos haciendo cosas, mostrando científicos, mostrando informes, viajando por todos lados. Bueno, ha sido un placer como siempre. Nos veremos el próximo sábado. Así es, nos encontramos el próximo sábado en el canal de los tucumanos. Chau, chau.